Bueno, la clase de hoy va a ser de fármacos que se utilizan para el tratamiento del dolor, la morfina, la metadona y el gabapentin. Vamos a empezar por la morfina y primero vamos a hacer una breve introducción sobre los opioides. Bueno, como ya la mayoría sabemos, son agonistas exógenos de los receptores opioides del organismo y al unirse a ellos van a generar efectos deseados, ¿sí? Como son, por ejemplo, la analgesia, como así también otros efectos no tan deseados que más adelante vamos a charlar. Los opioides son analgésicos muy potentes, ¿sí? Que se van a utilizar para el control del dolor inflamatorio tanto somático como visceral. En cuanto a las indicaciones, ¿sí? Van a estar siempre reglados en cirugías de moderado a alto impacto nociceptivo dentro de un plan de analgesia multimodal en lo posible, y como rescate analgésico en cirugías de bajo impacto nociceptivo, en cirugía de moderado a alto impacto nociceptivo, sumado a un opioide basal en ese esquema, ¿sí? Analgesia multimodal que dijimos previamente, y en cirugías de moderado a alto impacto nociceptivo manejado con planes de infusión continua de antihiperalgésicos. También la podemos usar en bloqueos regionales simples o continuos y la podemos usar como coadyuvantes en bloqueos neuroaxiales, tanto peridural como raquídeo. En cuanto a la clasificación, ¿sí? Se pueden clasificar dependiendo de las distintas características que tienen. Una de ellas es según la afinidad para cada tipo de receptor, ¿sí? Estos pueden ser agonistas puros, que van a ser aquellos que presentan afinidad por el receptor opioide, ¿sí? Lo van a activar y van a presentar una actividad intrínseca completa. En el caso de los agonistas puros, no tienen techo analgésico, ¿sí? Y estos van a ser, por ejemplo, la morfina, la codeína, el tramadol, la oxicodona, la metadona y el fentanilo. Pues están los agonistas parciales, que van a ser aquellos que se van a unir y van a activar el receptor opioide, pero van a tener solo una actividad intrínseca parcial, como por ejemplo la buprenorfina. Después están los que son agonistas antagonistas, ¿sí? Que se comportan como agonistas de un tipo de receptor opioide, ¿sí? Y como antagonistas de otro. Por ejemplo, la nabulfina, que es agonista kappa y antagonista mu. Y después están los antagonistas que van a presentar afinidad por el receptor opioide, pero no van a tener actividad, solamente sí se van a unir al receptor, lo van a ocupar y no van a generar ningún tipo de efecto, como por ejemplo la naloxona. Después se los puede clasificar según su potencia, ¿sí? En opioides mayores y menores o fuertes y débiles, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de los mayores, la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona. Bastante relacionada esta clasificación con si son agonistas puros o agonistas parciales, y los opioides menores, como por ejemplo la codeína, el tramadol. Acá lo que hice fue dejar un cuadrito, ¿sí? Que los arma la clasificación, ¿sí? Si son agonistas, potentes o débiles, antagonistas, agonistas parciales, agonistas o antagonistas, según el origen, ¿sí? Porque pueden ser naturales, sintéticos o semisintéticos, según su estructura química, según la intensidad del dolor que pueden suprimir, si son débiles o potentes, que ya los mencionamos también anteriormente, según su eficacia y la duración de acción, ¿sí? Si son de acción corta, ultracorta o retardada. En cuanto a los receptores, ¿sí? Van a actuar sobre los receptores mu, kappa, delta principalmente, los que a nosotros tal vez en este caso más nos van a importar van a ser los receptores mu, que van a estar involucrados en la respuesta de la analgesia supraespinal, en la depresión respiratoria, la miosis, la dependencia física, la euforia, van a predominar en áreas asociadas a la percepción del dolor, ¿sí? También van a estar a cargo de los síntomas como por ejemplo la bradicardia, el ilio, la liberación de histamina. eh, en sí lo que van a hacer, ¿sí? La unión a los receptores mu va a ser modular la neurotransmisión nociceptiva, ¿sí? Eliminar la inhibición GABA en las neuronas y así modular la transmisión del estímulo doloroso. Además del mecanismo de analgesia, ¿sí? Tiene un efecto anestésico que lo que hace es disminuir la CAM de los anestésicos inhalatorios y generar sedación y amnesia en altas dosis.
Otra característica que tiene es que disminuye la presión intracraneana en pacientes con lesiones ocupantes en el sistema nervioso central o con traumatismo encefalocraniano grave. En cuanto a los efectos respiratorios, sí, genera depresión respiratoria por acción directa sobre el centro respiratorio. Eso está relacionado con la activación de los receptores Mu y kappa, que inhiben la respuesta del centro respiratorio, ¿sí?, al incremento del CO2. Y además, al disminuir el dolor y el estímulo ventilatorio, ¿sí?, evita la hiperventilación por dolor. También son antitusígenos, con excepción del fenta, ¿sí?, o las variantes como el sufentanilo y el fentanilo, que en bolo pueden llegar a generar tos. Inhiben los reflejos de vía aérea superior e inferior. Esto lo que hace es disminuir, en nuestro caso, ¿sí?, nos sirve porque disminuye la respuesta a la intubación y da una buena tolerancia al tubo. Poseen cierto grado de broncodilatación. Bueno, y esto de la ventilación ya lo mencioné. Sí hay que tener en cuenta qué factores aumentan la magnitud de la depresión respiratoria, que son las altas dosis, las edades extremas, ¿sí?, los ancianos y los neonatos, la asociación con anestésicos inhalatorios, el alcohol, los barbitúricos, las benzodiazepinas, los pacientes con insuficiencia renal, ya que después vamos a ver que su eliminación es renal y tiene un metabolito activo, la hiperventilación hipocápnica y la acidosis respiratoria y el dolor. Bueno, vías de administración, tiene un montón. Perdón, mano, Sí. justo que estaba en ese tema. También en el edema agudo de pulmón también se da porque tiene efecto de venodilatación para disminuir la precarga, la sobrecarga cardíaca en este caso, y aparte la disnea. Entonces lo van a ver en muchos tratamientos de insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón, la morfina, por el efecto de la venodilatación que tiene. Bien, excelente, Marce, gracias. Bueno, y en cuanto a las vías de administración, se puede administrar casi por todas las vías, ¿sí? En el caso de la vía oral, lo que tiene es que va a tener un inicio más lento, ¿sí?, una eficacia disminuida. La vía rectal se caracteriza por tener una absorción un poco más tardía, irregular, es más errática, ¿sí?, su absorción. La vía sublingual, en el caso de la buprenorfina, es efectiva, ¿sí? El fentanilo oral transmucoso se absorbe rápidamente, pero con una biodisponibilidad del 50%. Hay otros opioides que sí están preparados para este tipo de absorción, ¿sí?, y que su absorción intranasal, por ejemplo, es casi igual a su administración parenteral. Después existen los parches transdérmicos, ¿sí?, que lo que van a hacer es permitir una liberación controlada y regular. Esto está más pensado para el tratamiento crónico, ¿sí?, del dolor, para el dolor crónico. Pero bueno, la vía parenteral, ¿sí?, intravenosa, intramuscular o subcutánea, lo que nos van a asegurar es un efecto seguro, ¿sí?, y digamos, es una vía de administración mucho más controlada. En el caso de la vía espinal, ¿sí?, tanto epidural como subaracnoidea, lo que va a depender en realidad es del tipo de opioide que seleccionemos, ¿sí? Los opioides lipofílicos tienen una rápida latencia, ¿sí?, una duración más corta, es decir, van a actuar más rápido, ¿sí?, pero van a durar menos tiempo su efecto, porque van a alcanzar concentraciones plasmáticas similares a si los realizamos por vía intravenosa. Y en el caso de los hidrofílicos, como por ejemplo la morfina, lo que van a hacer es tener un inicio de acción más lento y una duración más prolongada. Eso igual después más adelante lo vamos a charlar. En el caso de la morfina, entonces, específicamente hablando, es un alcaloide pentacíclico natural extraído del opio, es un potente agonista puro, ¿sí?, Mu, kappa y delta. Su vía principal de metabolismo es hepática, ¿sí?, se conjuga con el ácido glucurónico y va a generar dos metabolitos. El 90% es un metabolito inactivo, que es la morfina 3-glucurónido, y el 10% restante es la morfina 6-glucurónido.
después se excreta por vía renal, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que ese metabolito es hasta 2 veces más potente que la morfina, ¿sí? Y puede generar renarcotización del paciente, y debe tenerse en cuenta más que nada en pacientes con insuficiencia renal. Bueno, es frecuente la tolerancia, ¿sí? En estos pacientes, y la morfina genera liberación de histamina, y en el caso, hablando de las vías de administración, la vía oral es de la que menos repercusión clínica tiene en el caso de la liberación de histamina. La presentación de la morfina puede venir de 10 miligramos, la ampolla de 10 miligramos que viene de 1 mililitro, o también hay una presentación que son 20 miligramos en 1 mililitro. Y después existen los comprimidos que vienen de 5, 10, 30, 60 hasta 100 miligramos, y muchos de ellos vienen de liberación prolongada. Bueno, de esto ya hablamos bastante, sí, que hablamos de la absorción. Varía mucho, sí, si su absorción es vía oral, sí, si la absorción es vía oral, su vida media plasmática va a ser de 2 a 2 horas y media, y su efecto analgésico, ¿sí? Cuando se administra en forma regular, es de 3 a 5 horas. La distribución, sí, es un fármaco que no se une prácticamente a proteínas, es que se distribuye rápidamente a los tejidos corporales, incluyendo cerebro, hígado y riñón, y atraviesa la barrera hematoencefálica. Del metabolismo ya hablamos, y de su eliminación también. Bueno, este cuadrito lo puse en realidad para que repasemos la latencia, ¿sí? La morfina endovenosa tiene una latencia de 15 minutos, un efecto pico de entre 15 a 20 minutos, una duración de acción de 4 horas, su vida media plasmática es de 2 a 4 horas, se une a proteínas en un 30%, su metabolismo es hepático y su eliminación es renal. En cuanto a las dosis, muchas de las bibliografías que consulté tal vez ya hablaban de dosis específicas, es decir, bueno, se comienzan dosis entre 30 a 60 miligramos cada 4 horas, bueno, eso ya no va más, y lo que tenemos que saber es que es importante titular las dosis inicial, ¿sí? De los opioides, y lo que tenemos que hacer es respetar la latencia, ¿sí? De la morfina antes de realizar ajustes, antes de volver a evaluar el dolor. Recordar, sí, que en los pacientes mayores de 65 años, sí, y en los lactantes sanos, sí, pero mayores de 6 meses, tenemos que comenzar con la mitad de la dosis que hubiésemos utilizado, ¿sí? En la población general, y en menores de 6 meses con un cuarto de la dosis. Esta sería la regla del 100-50-25%. Acá dejé un cuadrito, ¿sí? Que entonces lo que deberíamos hacer es titular la dosis del opioide, de la morfina, según todas estas características, según la edad, ¿sí? O sea, si es un adulto y un lactante mayor de 6 meses, o si es un adulto mayor o un lactante de menos de 6 meses. Si además tiene comorbilidades, tenemos que disminuir la dosis en un 50%, según el impacto nociceptivo del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Si es bajo a moderado, debemos disminuir la dosis en un 50%, y además, si administramos antihiperalgésicos, que ahora vamos a hablar cuáles podemos agregar a la analgesia multimodal con morfina, también debemos disminuir la dosis. Entonces, teniendo en cuenta que para un adulto o un niño mayor de 1 año la dosis de carga es de 0,1 miligramo kilo, y la dosis de mantenimiento de 0,02 miligramo kilo hora, o 0,05 a 0,1 miligramo kilo cada 4 horas, vamos a evaluar, ¿sí? Si tiene comorbilidades, el impacto doloroso de la cirugía a la que se va a someter, y si además agregamos, por ejemplo, lidocaína, ketamina, ¿sí? O algún otro antihiperalgésico. Y así vamos a titular la dosis. Después, otra cosa importante es, que es algo que nosotros solemos hacer, ¿sí? En el postoperatorio, es cómo hacer una dosis rescate. Las dosis de rescate lo que
una cosa importante es que deberíamos hacerlo siempre con un opioide agonista puro, ¿sí? Que puede ser el mismo que utilizamos en la analgesia basal o otro diferente, ¿sí? Que puede ser de latencia más corta, pero tiene que ser un opioide agonista puro. Puede ser vía endovenoso o vía oral. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el rescate lo tenemos que hacer cuando el paciente refiera un dolor de intensidad igual o mayor a 4/10 según la escala de Gauss. Las dosis recomendadas son del 10 al 25% de la dosis de carga en los esquemas que usamos, ¿sí? de los opioides, o del 50 al 100% de una dosis de carga en esquemas sin opioides basales. Que eso iba a depender entonces, ahora vamos a ver, del tipo de cirugía, si es una cirugía con bajo impacto doloroso o con alto impacto doloroso. Y la reevaluación del dolor la tenemos que hacer considerando el tiempo del efecto pico que iba a tener ese opioide. En el caso de la morfina, vamos a esperar 20 minutos para reevaluar al paciente y ver si le tenemos que hacer otro rescate o no. Esto ya lo dije, las indicaciones. Los efectos adversos van a estar íntimamente relacionados, obviamente, con los receptores en los que va a actuar el fármaco, que van a ser la depresión respiratoria, la sedación y la confusión, estreñimiento, náuseas, vómitos, dependencia y tolerancia. Y bueno, prurito no está acá, faltó. Bueno, ¿en qué pacientes tenemos que tener especial precaución cuando usamos este fármaco? Más que nada en los pacientes donde tenemos asociados otros fármacos depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo los anestésicos locales, los sedantes o el alcohol, que lo que van a hacer es producir depresión de la actividad respiratoria por un efecto, digamos, aditivo a lo que nosotros le estamos administrando. La apnea obstructiva del sueño también, las edades extremas, como dijimos hoy, los recién nacidos o los adultos mayores, las enfermedades cardiopulmonares o renales crónicas, el EPOC, el alivio del dolor, como decía hoy, ¿sí? Cuando el dolor, ¿sí? En sí mismo estimula la respiración y la eliminación de ese estímulo doloroso va a reducir el impulso ventilatorio y conduce a la depresión respiratoria. Bueno, este cuadrito lo puse para recordar que los opioides van a deprimir todas las fases de la actividad respiratoria, ¿sí? La frecuencia, el volumen minuto, el volumen corriente, y van a producir una respiración irregular y aperiódica. Y que la reducción del volumen respiratorio se va a deber principalmente a la disminución de la frecuencia respiratoria. Este cuadrito también lo que decía era que la depresión respiratoria era más que nada por los receptores Mu, y bueno, no mucho más en sí. Era para resaltarles eso principalmente. Bueno, el manejo del dolor postoperatorio, esto es lo que ya mencionamos, ¿sí? Que una vez que administramos la dosis de carga inicial del opioide, según la regla del 100, 50 y 25%, en función de la edad, del impacto doloroso de la cirugía y de las comorbilidades del paciente, vamos a establecer la dosis óptima de mantenimiento del opioide. Cuando el paciente salga de la anestesia, ¿sí? Y le hayamos hecho esa dosis de carga, vamos a evaluar el dolor y si es igual o mayor a 4/10, le hacemos una dosis de rescate, ¿sí? Obviamente esperando el tiempo de latencia de la droga. Y a la dosis de mantenimiento que le calculamos, que esto nosotros no lo hacemos igualmente, pero bueno, está bueno saberlo. A la dosis de mantenimiento que le calculamos para las primeras 24 horas, le tenemos que sumar esa dosis de rescate. Por ejemplo, en un paciente de 50 kilos que nosotros le íbamos a hacer de dosis de carga 5 miligramos y de dosis de mantenimiento 12 miligramos al día, ¿sí? Si yo además le tuve que hacer 6 miligramos de dosis de rescate, bueno, a esos 12 miligramos día yo le tengo que sumar los 6 miligramos día. Entonces, ese paciente va a requerir para un buen manejo del dolor 18 miligramos al día. Eso se lo puedo hacer, ¿sí? Eso se lo puedo arreglar cada 4 horas. Siempre y cuando haya estado bien de por sí ese basal que yo le había obviamente planificado.
Bueno, en cuanto al plan de analgesia multimodal, ¿sí? Para una cirugía de moderado a bajo impacto nociceptivo, lo que podemos hacer es combinar los AINES, ¿sí? Con un paracetamol y los opioides los vamos a usar solo para rescates, ¿sí? Y en el caso de una cirugía de moderado a alto impacto nociceptivo, como por ejemplo, lo que vamos a hacer es AINES, paracetamol y sí un opioide. Y los rescates con opioides. Lo que podemos sumar o no son los antihiperalgésicos, ¿sí? Como por ejemplo, ya los puse, lidocaína, ketamina, clonina o dexmedeto. Según las últimas guías, son recomendaciones fuertes con buena evidencia, ¿sí? Asociar eh, tanto los gabapentinoides como la ketamina, ¿sí? O anestésicos locales como la lidocaína para disminuir este, la sensibilidad y el requerimiento de opioides en el postoperatorio. Bueno, un resumen en general, ¿sí? Es que los AINES no los tenemos que utilizar como rescate, ¿sí? Sino en el plan de analgesia eh, multimodal, digamos, previo, que debemos aprovechar la sinergia que realizan los AINES con el paracetamol, que siempre que utilicemos AINES tenemos que utilizar un protector gástrico reglado, que titulemos la dosis de carga del opioide, teniendo en cuenta la regla 100-50-25, que siempre que realicemos rescates lo hagamos con opioides puros, que siempre que hagamos opioides usemos un antiemético reglado, que respetemos la latencia de los opioides para no sobredosificar, y que incorporemos antihiperalgésicos, más que nada en las cirugías eh, que queramos evitar el dolor neuropático o el dolor crónico postoperatorio, en las que sean de alto impacto doloroso, en los pacientes en los que tengamos que evitar o reducir usar los opioides o los efectos adversos, y en un rescate de urgencia ante dolor neuropático agudo postoperatorio, que eso lo vamos a hablar cuando hablemos ahora de gabapentina. Bueno, y en el caso de bloqueo neuroaxial con morfina, la duración, o sea, adicionar, ¿sí? Morfina a un bloqueo neuroaxial, lo que va a hacer es prolongar la analgesia a 18 o 24 horas, y asociado a un AINE sistémico nos va a proveer un adecuado manejo del dolor. Tenemos que tener en cuenta que el paciente puede iniciar opioides recién a la mañana siguiente, ¿sí? Cuando se cumplan 24 horas de bloqueo, y lo que podemos hacer es anestésico local más opioide hidrofílico, como por ejemplo la morfina, o un anestésico local más un opioide hidrofílico más un opioide lipofílico, que sería morfina más fenta, por ejemplo. Bueno, esto ya lo hablamos hoy, que la biodisponibilidad de los opioides en la médula se va a correlacionar negativamente con la solubilidad en grasas, ¿sí? La morfina es hidrofílica y una vez administrada a nivel intratecal se va a disminuir más lentamente al plasma, lo que va a permitir obtener una mayor biodisponibilidad espinal y supraespinal, y esto es lo que genera sí que se prolongue el tiempo de la analgesia, pero también así sus efectos adversos. El comienzo de acción es más lento, ¿sí? Va a tardar 45 a 75 minutos, va a durar 18 a 24 horas y va a ser 2 picos de posible depresión respiratoria. El primero es a los 30 minutos o a la hora. Y el segundo, que es el más peligroso, es a las 6 horas o 12 horas, que el problema es que la o el paciente ya no va a estar con nosotros, no va a tener de nuestro monitoreo, sino que posiblemente esté en la sala. Entonces, por eso tal vez es que más le asusta al anestesiólogo. Ya lo dije. Bueno, en sí el orden de frecuencia de los efectos adversos que conlleva la morfina intratecal es prurito, uno de los principales, náuseas, vómitos, retención urinaria, somnolencia y depresión respiratoria. Hay distintos factores que son predisponentes para desarrollar depresión respiratoria en el uso de la morfina intratecal, que son, en los extremos de la vida,
los pacientes con ASA mayor a 3, los pacientes que posean, ¿sí?, de base patología respiratoria, neuromuscular, obesidad o apnea del sueño, la coadministración de cloni intratecal, dosis superiores a 100 microgramos de morfina intratecal, la asociación de opioides, sedantes, hipnóticos, magnesio por vía sistémica durante el primer día del postoperatorio y la falta del impacto nociceptivo suficiente. Por ejemplo, que le hayan hecho el bloqueo y se haya suspendido la cirugía. O sea, no tiene impacto doloroso el paciente. Manu, una cosita del rescate está muy bien. El alto en la última guía recomienda que si el dolor es más de 4 en 10 en la escala de EVA, está perfecto hacer el rescate con opioides. Pero también recomienda y que supuestamente tiene menos consumo de opioides a largo plazo, utilizar, si tiene más de 7 en 10 de dolor en la escala de EVA, fentanilo, una gama kilo, esperar esos 15-20 minutos y hacer la dosis de carga, que es el 10 al 25%, que lo nombraste muy bien, de morfina. Pero eso está clarito y está bueno, y supuestamente disminuye la necesidad de opioides posoperatorios.